Damos la bienvenida a la doctora Carolina Ávila. Ella es docente investigadora de la Universidad de la SUAY. Tiene un PhD en periodismo político. Quisiéramos, ante todo, conocer su punto de vista sobre esta adenda que se ha hecho a la ley de comunicación, restableciendo un derecho usualmente, históricamente indiscutible en Ecuador, el de considerar a la comunicación como un derecho humano, tema que cambió en el gobierno de Rafael Correa, encasillándolo como un servicio público. Hemos vuelto en este sentido a lo que debió ser la normalidad de siempre. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Básicamente así es como se ha leído esta intención que ha tomado tanto tiempo, ¿no? Más de un año, sin duda, la discusión de dos artículos en concreto, ¿no? El artículo 5 y el artículo 44 en su primera cápite, en el que el uso de cierta terminología permite aclarar orientaciones sobre el ejercicio de la comunicación en este país, ¿no? La comunicación como un derecho está consolidado por la normativa internacional con la cual este país es signatario. Entonces, lo que estaba pasando es que al insertar en la ley de comunicación del 2013, desde el 2013 diremos que tenemos una ley como servicio público con una reforma que se le hizo en lo posterior, hubo una gran discusión sobre las implicaciones de este concepto. Me parece que la intención del legislador en ese entonces no necesariamente iba por quitarle el derecho humano a la comunicación, pero sí de agregarle esta otra condición que de manera implícita para algunos, explícita para otros, que fue como lo vimos, terminaba siendo una suerte de utilitario más que estaba sujeto al control. Esa sujeción al control sigue siendo materia de discusión en la academia, no hay duda, de discusión en los espacios y foros internacionales también. Si no, vaya usted a ver cuánto se le ha observado, por ejemplo, a Zuckerberg y su manejo en redes sociales. Entonces, hay una circunstancia, un debate, diremos así, pendiente. Pero en el caso ecuatoriano en concreto, lo que se hizo en este momento es ajustar, como lo menciona usted, es una pequeña adenda, es ajustar esta terminología para entender qué es medio de comunicación. Y al entender qué es medio de comunicación y quitar la expresión servicio público, sino simplemente el servicio de comunicación en términos generales, pues de alguna manera le quita esta imposición reguladora que era el espíritu con el que se estuvo discutiendo tantos años. Claro, hablar de derecho, hablar de servicio, no es simplemente un tema de retórica, de interpretación de palabras. Y vimos hechos muy concretos en Ecuador. Con este cambio que lo promovió el gobierno de Rafael Correa, vino la creación de organismos estatales con una inequívoca intención de influir desde el Ejecutivo para convertirse en eso que dice la Constitución, el rector de todas las actividades en el país y controlar a través de estos organismos a los medios de comunicación. Claro, la discusión pasa por ahí, querido Gustavo. Primera cosa es eh, la comunicación como derecho, concebido como tal, también necesita ser sujeto de control. Es una primera pregunta. ¿Debería haber algún tipo de check and balance, por ponerlo de alguna forma más desde lo político, a la comunicación? Esas son las preguntas que uno no tiene que dejar de hacerse, ¿no? Y bajo esa premisa, entendiendo que todo tipo de acción debe tener algún tipo de regulación, cualquiera que esto sea, ¿cuál es la más adecuada en materia de comunicación? Las relatorías internacionales coinciden en que es tan frágil el derecho a la libertad de expresión que mientras menos regulación tenga, más se protege. Entonces, bajo esa premisa, hay que tener esos cuidados. Entonces, nosotros tenemos, querido Gustavo, en materia de regulación, por ejemplo, el derecho al honor, a la honra. Si es que alguien nos calumnia, si es que alguien comete una afrenta en términos de ofensas, ¿no es cierto?, de hablar algo mal en contra nuestra, podemos utilizar las leyes que en este momento existen para contrarrestar esta situación, ¿no es cierto? Y si alguien lo hace a través de los medios de comunicación, evidentemente existe regulación al respecto.
no necesariamente implica esa regulación una coartada a la libertad de expresión, pero sí se respeta el derecho a la honra, que también es un derecho. Entonces, esa es la conversación. El problema es cuando se llevan estas formas de hacer comunicación hacia una suerte de manipulación, ¿no? Y ahí es en donde entraron estas otras conversaciones que terminaron exasperando esta ecología medial, este ecosistema medial en el Ecuador, que terminó haciendo muy difícil el ejercicio del periodismo. A mí me gusta, yo prefiero utilizar no tanto un periodismo coartado en la época de la Revolución Ciudadana, que hubo casos, sin duda, no voy a decir que no, pero lo que sí hubo y generalizado fue un periodismo confrontado y contestatario, además, sin duda, hubo una polarización en esa línea y me parece, ¿no?, que podría haber sido ocasionado por este contexto normativo que no ayudó mucho. Así que ahora lo que tenemos es diremos que una orientación en la regulación distinta y que, sin embargo, lamentablemente no soluciona, por ejemplo, la necesidad de diversidad de voces, la necesidad de transparencia en los procesos de contratación, de adjudicación de frecuencias. Todavía seguimos teniendo los mismos problemas de los que nos hemos quejado en las décadas anteriores, en la década anterior en particular. Uno de los temas que más problemas trajo al periodismo ecuatoriano en la época reciente está el de la responsabilidad ulterior, un tema que es inherente al periodismo. Hay cantidad de leyes que establecen esta responsabilidad más allá de los códigos deontológicos, es parte de la ética periodística. Pero esto se lo llevó a situaciones extremas, a extensiones innecesarias e ilegítimas, como la creación de ese organismo sancionador, la Supercom. Y ese, por ejemplo, fue una de las críticas más grandes, porque si se piensa que la comunicación termina ejecutándose como se ejecutan los bancos o las cooperativas y poniéndole sobre el ejercicio de la comunicación una superintendencia, evidentemente es un error y eso fue lo que al final se vivió y fue una de las correcciones, diremos, más aplaudidas en la regulación de 2018, en la que se hicieron ajustes a esa ley de comunicación, ¿no? Pero, insisto, de nuevo, teniendo muy buenas intenciones, artículos muy valiosos en materia de comunicación, me parece que no logramos resolver todavía los grandes problemas en los que aún nuestro sistema medial, ¿no es cierto?, se mantiene. Hay también este recuerdo aún fresco de una serie de obligaciones administrativas que se pusieron a los medios de comunicación, entre otras. Y antecediendo a esto, el criterio de que los medios de comunicación rendimos cuentas diariamente y somos premiados o sancionados con los lectores o con la audiencia, pero estamos obligados a, tal como lo hace un ministerio o una entidad pública cualquiera, hacer una rendición de cuentas, que en los resultados vemos que es algo que nadie realmente presta la atención, pero estas obligaciones continúan hasta el día de hoy. O lo Pero que lo más pasa. grave están los temas de censura previa que de alguna manera acogieron. Usted señalaba, hubo medios que actuaron de una manera, otros de otra, pero la censura previa se generalizó en los medios ecuatorianos. Impuso además una serie de normas que rayaban con lo ridículo, que no constituían sino ruido, estorbo, en otras palabras, para los oyentes o para las audiencias en materia de comunicación. Código deontológico que también fue eliminado. Recuerdo, querido Gustavo, que hicimos un estudio sobre los códigos de ética. En la normativa está obligatoriamente cada medio de comunicación de publicar los códigos de ética en una página web, en algún espacio. Pocos medios realizaron un esfuerzo consciente de capacitar a sus periodistas desde una normativa, desde una deontología, ¿no es cierto? El resto de medios, la gran mayoría, lo que hizo fue copiar ese decálogo que estaba en la ley de comunicación y ponerla en la página web. Y con eso habían cumplido el requisito. Entonces ese es el problema de no mirar el fondo, sino pensar que porque coloco 2 o 3 artículos soluciono los problemas. En otro estudio que hicimos, querido Gustavo, a propósito de la cobertura
cobertura periodística que los medios de comunicación le hacen en procesos electorales hace 4 años atrás, ¿qué fue lo que sucedía? Todavía en vigencia esta ley de comunicación que fue reformada en 2018, es que en los espacios impresos había muy poco espacio para el debate honesto de las propuestas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban con un temor total de sentir que le están dando más espacio a un candidato que a otro. Entonces, como había ese requisito de colocar iguales espacios a los 6, 7 candidatos, se limitaba la posibilidad de debatir de manera honesta las propuestas que estaban haciendo. Y como sabemos muy bien, querido Gustavo, en este país, de 17 binomios, solo 3 o 4 tienen opción. Los demás están allí simplemente por salvar un poco el oxígeno a esos partidos y movimientos políticos. No están bajo una propuesta honesta de cambiar o de representar este país. Vaya y vea lo que está pasando en este momento con Unión Ecuatoriana, con la lista 19. Entonces, si seguimos las leyes de comunicación, resulta que los compañeros de Diario El Mercurio tienen que cubrirle al candidato de la lista 19 con la misma dimensión en términos de centímetros por columna que al candidato de la lista 1, por poner un ejemplo. No hay razón. ¿Por qué? Si el candidato de la lista 1 probablemente tiene más presencia, más fuerza, más interés público a propósito del concepto y más propuestas inclusive. Pero no, entonces ese tipo de intentos de regulación lo único que hacen es coartar la necesidad de informar adecuadamente a la población. Y eso encontramos en un estudio que hicimos de manera conjunta en la Universidad de la SUAY y la Universidad de Cuenca. Encontramos que lamentablemente la calidad periodística había disminuido y en buena parte como un resultado de este temor que generaba hasta cierto sentido una autocensura, querido Gustavo, sobre el contenido que tenían que colocar en los medios de comunicación. Sin desconocer la importancia de la existencia que deben tener medios de comunicación del Estado o no del gobierno, pero sí de las diferentes naciones, con grandes ejemplos que existen en el mundo, como la BBC, Radio Francia Internacional, lo que fue Radio Nederland o lo que es la Deutsche Welle. Bien vale la pena también hacer una retrospectiva y evaluar lo que sucedió en Ecuador con ese intento de creación que en buena medida funcionó durante el gobierno anterior de un monopolio estatal de medios de comunicación que hoy es una estructura que prácticamente se encuentra en debacle. Y paralelamente a esto, los medios de comunicación comunitarios, que también tienen un espacio muy importante en la vida de un pueblo, en la vida de una nación, pero que sufrió también, para variar, aberraciones en Ecuador, convirtiéndose en muchos casos en un experimento clientelar. Así es, disfrazando de comunitario lo que no correspondía a esa categoría, diremos, ¿no? Varias cosas aquí. En primer lugar, quiero hacerme eco de las preocupaciones de Hernán Reyes, catedrático de Quito, quien al ser invitado por la Comisión de los Derechos Colectivos, me parece que es la que al final emite el informe que se aprobó el día de ayer. En esa reunión, Hernán mencionó y lamentaba, ¿no? Lamentaba la tergiversación del concepto servicio público, pensando que era una simple traducción del public service que estamos acostumbrados a ver y bajo los cuales funcionan los medios que usted citó, la BBC, la Deutsche Welle, etcétera, incluso PBS en Estados Unidos. Y es que se entiende que la comunicación es un servicio al público. Bajo esa premisa, mire que cambia inmediatamente el enfoque de lo que estamos haciendo. Y eso sí hacemos, Gustavo. Nosotros desde la comunicación ofrecemos un servicio al público, pero que no se puede comparar con el agua, con la luz o el teléfono, ¿no es cierto? Que implican otra manera de tener regulación. No es que no debe haber regulación, por supuesto que tiene que haber, pero tiene que ser la regulación adecuada. Y claro, no se entendió así ni en la década anterior ni en la década actual.
porque evidentemente usted da cuenta de lo que está pasando con nuestro sistema de medios públicos. Si en la década anterior se articula con una idea interesante, pero se ejecuta como un panfleto gubernamental más. En la nueva administración y ya no funciona porque no se necesita el panfleto, tiene otro sistema de comunicación. Y claro, bajo la pérdida de utilidad, entonces la pérdida del presupuesto y evidentemente nunca se recuperó el sentido de esta educación, de esta comunicación pública que se esperaba tener desde los medios públicos, ¿no? Y es una pena porque me parece que hay ejercicios, inclusive en Latinoamérica, muy valiosos en materia de comunicación cultural, comunicación y desarrollo, comunicación y educación, que no tienen cabida en los formatos comerciales, por obvias razones. Y ahí es en donde, por ejemplo, insiste la comunicación pública para ofrecer estos espacios y formatos. Chile, por ejemplo, tiene algunas reflexiones al respecto que han sido muy bien utilizadas. Y es una pena que nosotros no podamos hacer lo mismo con Ecuador TV. Es bueno en todo caso saber que se ha dado un paso importante para dejar sentado una vez más que la libertad de expresión es un derecho público, un derecho constitutivo de una democracia, no una concesión del Estado. Es importante pensar en esta conversación sobre lo que implica tener el derecho a la comunicación, las protecciones que debe tener ese derecho y también, insisto, la necesidad de regularlo adecuadamente con la responsabilidad que corresponde. Y ahí hago un llamado de atención. En, la, en las últimas reformas, estos dos artículos en particular, se discutió también la posibilidad de hacer regulación en el entorno digital. Hemos quedado al final igual que en el 2018. Esto es, solo se regula a la comunicación tradicional, básicamente, querido Gustavo, y obviamente los contenidos que esa comunicación tradicional somete a la plataforma digital. Pero básicamente la comunicación tradicional es la única que está sometida a algún tipo de regulación. Y hoy en día, nuestro sistema medial, la dieta, lo que consumimos en materia de noticias los ecuatorianos, está llena de plataformas digitales que no dan cuenta a nadie, querido Gustavo. Vaya usted y vea cuántos seguidores tienen portales en Facebook aquí en Cuenca que se promueven como portales noticiosos que no tienen un solo periodista público reconocido, que no hay un solo proceso periodístico que dé cuenta de la información que hacen y tienen miles de seguidores, 200,000, 300,000 seguidores. Y muchas de las veces son esos portales a los cuales los medios tradicionales se ven en complicaciones por tan sencillo como esto. Un medio tradicional tiene que seguir el proceso periodístico completo, revisar la fuente, contrastar la fuente, poner en contexto y entonces saca la noticia. ¿Qué es lo que hacen estos portales de Facebook? No revisan fuentes, no contrastan nada, tienen un audio, lo colocan y punto. Y nadie les dice nada. Nos hemos quedado todavía en el siglo XIX o XX y no en el siglo XXI en materia de regulación. Insistimos en eso. Y es porque nos da miedo. Pensamos que estamos regulando las redes sociales. No es así, Gustavo. Estamos cuidando que la dieta comunicacional que reciben los ciudadanos ecuatorianos sea una dieta generada con procesos éticos, con un verdadero compromiso, con una deontología periodística correcta, entendiéndole a la comunicación como un servicio al público, como un derecho de comunicación, sin duda, pero sigue siendo un servicio a la sociedad. Finalmente, Carolina, con estos 17 candidatos que se perfilan para las elecciones ecuatorianas, de los cuales ya van saliendo algunos caracteres dignos de análisis, ¿qué papel aspiraría cumpla el periodismo ecuatoriano en este proceso electoral que es crucial para el futuro de esta nación?
Qué buena pregunta, Gustavo, y yo no me voy a cansar en responderle con la siguiente línea. Somos los periodistas los encargados, los responsables de poner la agenda, no los candidatos. Y a veces llegar a eso es tan difícil. Entonces, no se trata de que los candidatos no están prometiendo los contenidos adecuadamente, sino que los periodistas no estamos planteando la agenda. Somos nosotros, de nuestros medios de comunicación, quienes deberíamos ver si es que la propuesta va sobre dolarización, sobre manejo de armas, sobre Internet gratuito. Somos nosotros los que deberíamos plantear cuáles son los temas de preocupación de la ciudadanía. Lamentablemente, el periodismo en el Ecuador, no quiero generalizar porque siempre hay buenas excepciones, pero nos quedamos por lo general sometidos a las propuestas y a las promesas que hacen los candidatos. Una cosa es cubrir la noticia y las declaraciones, por ejemplo, como que podríamos exportar barriles de agua, pero otra muy distinta es saber si, por ejemplo, el tema minero debe o no estar en la agenda presidencial. Y si es que consideramos que sí, pues estas son las preguntas que tenemos que llegar a hacer y las respuestas que deberíamos recoger. Ojalá esta sea una oportunidad para que los medios de comunicación tomen mucha más conciencia, porque yo sé que están preocupados, pero ejecuten con mayor fuerza, con mayor firmeza, ese rol de vigilantes que la teoría liberal nos dice, ese rol de perros guardianes, ese rol de vigilantes de lo que estarían necesitando luego rendir cuentas quien sea el futuro gobernante. Y eso hay que hacer con los candidatos. En lo personal digo, querido Gustavo, es imposible tener 17 binomios y darles exactamente el mismo tratamiento. No alcanza, pero sí, imagínense un debate entre 17 binomios, solo hay nomás, logísticamente imposible. Pero sí hacerlo con aquellos con los que tienen verdaderas opciones, sobre todo con los que hayan planteado propuestas con seriedad, encontrar planes de trabajo bajados de internet, me parece como, por decirlo menos, una burla, ¿no? Por decirlo menos, una burla. Y ahí, por ejemplo, el rol del periodismo es fundamental, es encarar eso precisamente, es identificar esas falencias y sacarlas a la luz a partir de una agenda que los medios de comunicación la planteen, pero por supuesto leyendo muy bien las necesidades de la población. Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado. Querido Gustavo, un gusto. Declaraciones de la doctora Carolina Ávila, ella es docente investigadora de la Universidad de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.